Dios les bendiga, hermanos. Aquí estoy para compartir una enseñanza que hace tiempo yo ya la había recibido para la gloria del Señor, y gracias al Señor fui libre. Amén. Y ahora quiero compartirla con ustedes para la gloria del Señor, porque dice su palabra que dar de gracias lo que recibiste de gracia. Entonces quiero compartir esta enseñanza y voy a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Que esta enseñanza, Padre, sea de edificación para todos aquellos hermanos y hermanas, amén, que escuchen esta enseñanza, Padre, que es tu palabra, Padre, no es nuestra, Señor. Gracias, Señor, que llegue a los oídos y los corazones de mis hermanos, Señor, y ellos también puedan ser libres para la gloria de tu nombre. Amén. Entonces, hermanos, vamos a empezar en Juan 10 del 10 al 14. Voy a ver si puedo hacerlo rápidamente porque es una enseñanza muy grande, muy larga, pero voy a tratar de decirla, amén, en poco tiempo. Entonces, dice la palabra del Señor. Juan 10 al 14 dice: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. Amén. Entonces voy a leer el 10. Dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. El que trabaja a sueldo abandona las ovejas porque no son suyas, y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Hermanos, aquí lo que está diciendo la palabra del Señor es que el buen pastor y el único pastor es nuestro amado Jesucristo. Amén. Pero él ha dejado encargados de su rebaño. Amén. Y de las ovejas, amén. Pero aquí está hablando que el buen pastor, el que es buen pastor, el que es buen encargado, amén, su vida da por las ovejas. El Señor ha dado su vida por nosotros, amén. Dio su sangre preciosa en la cruz por nuestras almas, para que nuestras almas sean salvas, para la gloria del Señor. Pero el Señor ha delegado encargados, amén, para cuando Él venga, amén, encuentre a su iglesia preparada y lista. Pero aquí está diciendo en el 10, el propósito del ladrón. En otra versión dice que el diablo solamente vino para robar, matar y destruir. Amén. El diablo es un ladrón y quiere robarle a usted. Amén. Quiere robarle sus riquezas espirituales y también terrenales, porque todo, cuando le quita a usted, le quita todo. Amén. Así como hizo con Job. Todo le quitó, tanto espirituales, amén, tanto terrenales. Amén, pero no tocó su alma ni su espíritu, pero todo fue tocado, su mente, su corazón. Amén, si vemos el libro de Job. Pero vamos a seguir leyendo para entender este mensaje. Dice, vamos a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Vamos a leer, hermanos. Dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que aquí estamos entre dos reinos. Amén. El reino de la oscuridad y el reino de la luz. Amén. Entonces, el reino de las tinieblas y el reino de la luz.
Lo que quiero decir aquí, hermanos, es que la iglesia está siendo engañada por el reino de las tinieblas. Amén. Las tinieblas se han inmiscuido en la iglesia. Amén. Hay robo. Amén. Falsos profetas, doctrinas de demonios. Amén. Es cuando nosotros nos damos cuenta, y más en los últimos tiempos, que la maldad, la oscuridad, amén, el enemigo que vino para robar, matar y destruir, se está inmiscuyendo en la iglesia, adentro de la iglesia. Amén. Tenga cuidado. Amén. La palabra es la luz para alumbrar nuestra vista, nuestros ojos. Amén. Pero vamos a seguir leyendo. El tema de la enseñanza, para la gloria del Señor, que el Señor me habló, es: la iglesia está engañada como engañaron a Eva. Amén. El tema es: la iglesia está engañada como engañaron a Eva. Vamos a ver dónde está el engaño. Amén. Génesis 3:6. Amén. Génesis 3:6. Amén. La palabra del Señor dice: la mujer Eva quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Amén. Amén. Entonces, esta es lo que está pasando en la iglesia, hermanos. Está pasando en la iglesia, porque la iglesia, la mujer tipifica la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces la iglesia está siendo engañada como Eva fue engañada por la serpiente. Amén. Y la iglesia está engañando por medio del engaño a otros también. Pero lo que quiero decir es que ahora la iglesia ya no está siendo engañada por la serpiente. Ahora está siendo engañada por el dragón. Lo dice Apocalipsis 12:4. El dragón quiere quitarle a la mujer los frutos de su vientre. ¿Qué fue lo que le robó la serpiente a Eva? El fruto de su vientre. Amén, porque el primer fruto de su vientre fue Caín y era del maligno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que la iglesia está siendo engañada por el dragón en nuestros tiempos. Que el Señor lo reprenda. ¿Para qué? Para robarle los frutos que el Señor le ha dado buenos, pero por medio del engaño se han vuelto malignos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que despertemos, amén, que nos empecemos a dar cuenta de lo que está sucediendo. Amén. Mire, vamos a Santiago 1:13. Amén, para la gloria del Señor. Santiago 1:13. Aquí está. Amén. Entonces vamos a leer. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios no es el que tienta, amén. Es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Él es el que nos tienta, amén. Como tentó a Eva, pero la tentación no es la tentación es por nuestros deseos. Lo mismo pasó con Eva. Amén. El enemigo la tentó y ella por sus deseos cayó en el engaño. Lo mismo está pasando con nosotros, hermanos. El dragón viene y nos tienta. Amén. Y nosotros estamos cayendo en el engaño por nuestros deseos, que son apetito, antojos y caprichos. Amén. Usted está en el libre albedrío, y el libre albedrío no hay obediencia, no hay sujeción. Amén. En el libre albedrío no hay obediencia, sujetos, no hay orden. Amén. Entonces, ¿qué está pasando en las iglesias? Pues que
no se están sujetando a la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor. Entonces, hermanos, para seguir, por favor, vamos a Mateo 18. Mateo 18, para la gloria del Señor. Ok, vamos a leer. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Dan de gratuitamente como han recibido. Dios nos ha dado gratuitamente todas las riquezas hermosas que tenemos en el Señor, tanto espirituales como terrenales. Amén. Porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, mire lo que dice, hacer la obra de Dios es gratis. El servicio, todo lo que hacemos para el Señor debe ser gratuitamente, porque Dios nos ha bendecido gratuitamente. Amén. Solo nos pide nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra constancia, dedicación. Amén. Pero no nos pide dinero, no nos pide esas cosas. Amén. Entonces, este evangelio es gratuito, hermanos, no asalariados. Amén. Entonces vamos a Mateo 8:20. Amén. Vamos a leer. Dice, Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Este es el primer ejemplo que voy a dar, que el Señor no vino a pedir nada a la iglesia. El Señor no vino a pedir nada a la iglesia. Amén. Él vino al contrario a darnos riquezas, el Espíritu Santo, la llenura. Amén. Él vino a darnos riquezas y la vida eterna. Él como ejemplo no vino a pedirle nada a los que escuchaban el Evangelio del Señor. Amén. Entonces el Señor no vino a robar, vino a darnos vida y vida en abundancia. Todo aquel que le está robando al cuerpo de Cristo, amén, está robando al Señor, amén, a las ovejas, amén. Entonces, hermanos, vamos a otro ejemplo, Filipenses 4:10 al 15. Filipenses 4:10 al 15. Amén, gloria al Señor. Filipenses 4:10 al 15. Amén. Voy a leer, hermanos. Cuando alabo al Señor de que haya vuelto a preocuparse por mí, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me fortalece. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que estoy atravesando. Gloria a Dios. Amén. Al 15. Sí. Voy a seguir leyendo, hermanos. Dice, como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Amén, hermanos. Lo que quiero decir es que aquí hay otro siervo, amén, que está diciendo que él no le pidió nada a las iglesias. Esta iglesia lo quiso ayudar por su propia voluntad, por su propia cuenta, amén.
Pero él no pidió, él no vivió de la iglesia. Amén, hermanos. Esto es gratuitamente. Amén. Entonces aquí está otro ejemplo de Pablo, que él no pidió nada a las iglesias del Señor. Él no pidió nada al cuerpo de Cristo. Amén. Al contrario, lo enriqueció abundantemente con dones y con cosas reveladas que el Señor le reveló a él para que nos las diera a nosotros, siendo él un apóstol. Amén. Entonces vamos a Hechos 3:6. Hechos 3:6, para la gloria del Señor. Amén. Vamos a leer, hermanos, 3:6. Dice: pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro, aquí hay otro ejemplo de que Pedro no pidió nada, no tenía oro ni plata, no tenía nada, hermanos. Él fue discípulo y luego después de discípulo fue apóstol del Señor. Amén. Y aquí está diciendo que no tenía oro ni plata, pero lo que tenía, y que era lo que tenía, los tesoros que Dios le había dado por medio de Jesucristo. El Señor vino a enriquecernos, hermano. No vino a quitarnos lo poco que tenemos, hermanos. Y sea poco, sea mucho, pero no vino a quitarnos nada. Amén. Al contrario, vino a darnos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Quiero terminar la enseñanza para llegar al punto y al tema que quiero comentarles. Dice: si Dios nos bendice, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos? Ok, entonces si Dios nos ha bendecido, ¿qué es lo que Él nos está pidiendo que hagamos con esa bendición? Entonces vamos a 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. Amén. La gloria del Señor. 9:7. Amén. Vamos a leer, hermanos. Cada uno debe decir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor con la bendición que nos está dando gratuitamente? Amén. Que nosotros, si bendecimos, si damos, no lo hagamos de mala gana, sino que lo hagamos de voluntad propia y con alegría. Porque mire lo que dice: Dios bendice al dador alegre. En otra versión dice, si usted lee, Dios ama al dador alegre. Quiere decir que Dios no bendice al que no da con alegría. Dios no ama al que no da con alegría. Por eso aquí especifica: no den de mala gana. Amén. Entonces, hermanos, cuando estemos dando, ¿verdad?, para la iglesia, no lo hagamos de mala gana. Hagámoslo y tampoco por obligación. Por eso la iglesia no nos puede obligar a dar. Amén. Este evangelio no es este evangelio no es para hacer negocio. Amén, hermanos. Porque si es un negocio, usted tiene que dar a fuerzas, tiene que dar por obligación, y la obligación no es alegría. Amén. No es alegría que nos obliguen a bendecir o a dar a la fuerza. Es con un corazón alegre. Amén. Y si no va a dar con alegría, mejor no dé, hermano, porque aquí dice que Dios ama al que da con alegría, y si no está dando con alegría, entonces Dios no lo ama, porque no lo está dando con alegría. Dios no lo va a bendecir porque no está dando con alegría. Amén. Pero la iglesia no debe, los que están encargados de la iglesia no deben exigirle a la oveja la lana, no tienen que trasquilar a la lana, tienen a la oveja su lana, tienen que, amén. Mira, vamos a seguir leyendo. Amén. Entonces vamos a 1 de Corintios 9:7. Hermanos, si se corta aquí, usted, hermano, puede buscar el segundo video para terminar
terminarlo, hermanos, porque el Señor me lo está pidiendo en mi corazón, que termine este mensaje para la gloria del Señor. Entonces vamos a leer 1 Corintios 9:7. Dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida un rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Hermanos, un poco de la leche. Amén, hermanos. El pastor que cuida las ovejas del Señor, el pastor que cuida las ovejas de Cristo, tiene que beber un poco de la leche, o sea, un poco de bendición. Amén, hermanos. Pero una cosa es un poco o ser bendecido por la iglesia, pero otra cosa, hermanos, es ya obligación, es ya trasquilar a la oveja o quitarle lo poco que tiene. Eso no es del Señor. Amén. Entonces, Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces vamos a ¿qué debo de dar con alegría? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? El dinero y las riquezas terrenales son añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Amén. Vamos a Levíticos 27:30 para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, 30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o frutos de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada es santa para el Señor. Amén. En otra Biblia dice que era diezmo para el Señor. Amén. Pero ¿qué está pidiendo? El pan, el trigo, que es dice la 10ª parte del producto de la tierra. Ya sea, nosotros somos tierra, hermanos. ¿Qué está pidiendo el Señor? Amén. Grano. ¿Qué es el grano? Grano es pan. En otra versión dice pan. Pan es la palabra de Dios. Hermano, usted tiene que ofrendar su tiempo para leer la palabra del Señor. Tiene que ofrendar, el vino es el gozo, hermanos. Tiene que gozarse en el Señor. Amén. Presentar ofrendas de gozo al Señor, de sacrificio. Aceite es la unción, hermanos. El cordero es la familia, sus hijos, su tiempo. Amén. Su dedicación al Señor, hermanos. ¿Cuánto se está consagrando al Señor? Es lo que el Señor le está pidiendo. Y ahorita le digo por qué. Amén. Porque hay versículos, amén, que nos siguen explicando. Amén. Entonces, hermanos, así como Abraham, amén, hizo un altar y iba a sacrificar a Isaac, amén, él iba a ser el cordero, pero él iba a hacer el altar para adorar a Dios, porque él cada que hacía altares lo hacía para adorar a Dios. Usted también, hermano, tiene que sacrificar, amén, tiene que dar. Ese es el diezmo, hermanos, esa es la ofrenda que Dios está pidiendo a su pueblo, que hagan sacrificios de su tiempo, de su amor, de su dedicación a Él. ¿Cuánto se está consagrando al Señor? Eso, hermanos, el Señor no le está pidiendo dinero y riquezas materiales, porque lo material Dios mismo lo ha creado. Todo es de Dios, la tierra, todo es del Señor. Todas las riquezas de la tierra son de Él. Él no necesita que usted le dé riquezas terrenales, porque todo es de Él, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a, usted puede leer Malaquías 3:6-10, pero lo que yo puse aquí, hermanos, es ¿qué le estamos robando a Dios? En Malaquías 3:6-10, porque ahí dice que pues será maldito aquel que no dé su diezmo, amén, no dé su ofrenda al Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que le está usted robando al Señor? Por lo que dice Levíticos 27:30.
Le está robando el pan, le está robando el aceite, le está robando le está robando el cordero, le está robando todas esas cosas que antes el pueblo de Israel ofrendaba y diezmaba, ¿verdad? Usted le está, ¿qué es lo que le estamos robando al Señor? Como ya le dije, ahora espiritualmente es su tiempo, es su dedicación, amén. El aceite, el pan, su tiempo para... Cuando usted no lee la palabra, usted le está robando ese tiempo al Señor, amén. Sus ayunos, su consagración, amén. Amén. Un punto aquí que yo puse, hermanos, es ¿de qué sirve darle a Dios nuestro dinero, nuestros bienes materiales, si nuestra terrenales, si nuestra vida espiritual y nuestra intimidad con Dios está mal? Le estamos robando a Dios en nuestro tiempo. Amén. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, que usted, hermano, de sus diezmos puntualmente o de sus ofrendas? Amén. Si en su vida íntimamente no tiene una intimidad con Dios, no le da tiempo a Dios para leer su palabra, no hace nada de esas cosas. Entonces, ¿de qué sirve de una cosa si no hace la otra? Y se lo voy a explicar, aquí lo dice en la palabra, amén. Mire lo que dice. Entonces vamos a 2 de Corintios 3, 13 al 15. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia, hermanos? Lo que está pasando es que hay una ceguera espiritual, amén. 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Voy a leer del 13 al 15. Amén. Vamos a leer, dice: no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo, para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria del Señor. Mira, hermanos, el pueblo de Israel no podía ver la gloria del Señor, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse, pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no pudieran entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en el Señor. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Amén, hermanos, que es lo que puse aquí que quiero compartir. ¿Será que el velo de Moisés, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, no se nos ha quitado? ¿Por qué no estamos viendo la gloria del Señor? Amén. Hermanos, hoy en día, hermanos, hay mucho legalismo o hay libertinaje en la iglesia, hermanos. Entonces lo que está haciendo falta es el dominio propio, amén, que esos frutos no se han madurado, amén. Es por eso que no hay un dominio, no hay un dominio, un nivel en medio, amén. Unos se van demasiado a los extremos hasta abajo, hermanos, y otros se van demasiado al libertinaje, amén. Y eso no es así la iglesia, amén. Entonces, hermanos, lo que yo quiero compartir en esto es que tenemos que quitarnos el velo, amén. Solamente la verdad, la palabra puede abrirnos nuestro entendimiento. Lea usted y mire, quiero compartir otro versículo, en Lucas 11:42, amén. Lucas 11:42, vamos a leer, hermanos. Dice: ¿qué aflicción les espera, fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines, de sus bienes, pero pasan
por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Hermanos, ¿cuántas veces no ofrendamos, no diezmamos y miramos la necesidad de otros, y en vez de suplir esa necesidad, hermanos entre hermanos, entre hermanos, en vez de ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, amén, en vez de hacer eso, preferimos mejor ofrendar o diezmar, amén, dárselo al que ya tiene en abundancia, porque Dios nos bendice no para bendecir al que ya está bendecido, sino para bendecir al que no, al que está padeciendo necesidad, al pequeño, hermanos, al que todavía no ha madurado, amén, al que todavía no puede recibir esas bendiciones porque está en maldiciones, en ataduras, en ligaduras, amén. Y el Señor nos ha puesto a nosotros como iglesia para bendecir a los necesitados, no a los que no necesitan. Entonces, si la iglesia no necesita, está enriquecida, está en abundancia, hermano, piense, amén. ¿Cómo se va a poner el Señor contento de que usted bendiga a los que ya están bendecidos espiritualmente y terrenalmente, o de que usted bendiga a los que están necesitados? Piense, pregúntele al Señor, amén. Quiero otro versículo compartirles, Mateo 21, 12, 13 al 14, para la gloria del Señor. Mateo 21, 13 al 14. Vamos a leer, hermanos. Gracias al Señor que me está alcanzando el tiempo. Amén. 21, 12, 13 y 14. Si se corta, hermanos, por favor, en el otro mensaje. Amén. Entonces, vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado